Misionero para este sábado 22 de marzo de 2025. Lo envía Philip desde Corea del Sur. El título es El misionero molesto. Uno de los proyectos del 13º sábado de este trimestre tiene como objetivo formar a jóvenes para que sean misioneros en Corea del Sur. El proyecto prevé la apertura de un centro de formación misionera en la Academia Hankook Sanyuk en Seúl. Los programas de formación misionera son un elemento central de la vida adventista en Corea del Sur. La historia de esta semana trata sobre Philip, un joven que se unió a uno de estos programas llamado Compass Missionary Training Program, que incluía pasar 3 meses como misionero en Atlanta, Estados Unidos. Philip bajó del avión dispuesto a trabajar en el campo misionero urbano durante 3 meses. A este misionero surcoreano de 23 años le esperaba una apretada agenda en Atlanta, Estados Unidos. Durante la semana, trabajaría con refugiados y ayudaría a los niños refugiados en tareas escolares. Los sábados tenía que impartir la escuela sabática a los niños y realizar otras actividades. Pero pronto se encontró con un problema: su compañero de habitación. Philip llegó con un grupo de surcoreanos para servir como misioneros a corto plazo. Se dividieron en parejas y a Philip le tocó Samuel, un joven de 20 años. Philip y Samuel se mudaron a una casa alquilada. Al poco tiempo, Philip se molestó con su compañero de habitación. Samuel se quedaba pensando mucho tiempo antes de hablar y cuando hablaba lo hacía muy despacio. Philip le preguntó enfadado: ¿por qué no puedes pensar y hablar más deprisa? Su descontento fue en aumento. Los dos jóvenes comían comidas sencillas, normalmente ensaladas y otros alimentos sobrantes del almuerzo de confraternidad del sábado en una iglesia local de habla coreana. Un día, Samuel decidió recalentar en el horno un pastel de arroz coreano que había sobrado, pero se le quemó y se quedó pegado a la bandeja. Philip se enfadó porque le había advertido a Samuel que tuviera cuidado al calentar el pastel de arroz. Entonces Samuel intentó recalentar otro pastel de arroz, esta vez en una sartén, pero también se le quemó y se pegó a la sartén. La indignación de Philip fue muy grande, pero no dijo nada. Samuel tampoco dijo nada hasta pasado un mes de su estancia en Estados Unidos. Un día le propuso que oraran juntos antes de salir a trabajar con los refugiados. Nunca habían orado juntos. La oración de Samuel conmovió a Philip. Hablando muy despacio, como siempre hacía, oró: «Por favor, Señor, ayúdame a no odiar a Philip». Philip comprendió que Samuel estaba orando para que se llevaran bien, pero la oración no le produjo ningún alivio. Estaba molesto. Su irritación aumentó cuando Samuel repitió la misma oración al día siguiente y luego al siguiente: «Por favor, Señor, ayúdame a no odiar a Philip». Philip y Samuel se hablaban cada vez menos. Finalmente dejaron de hablarse. El conflicto llegó a un punto decisivo un mes antes de que terminaran su estancia en Estados Unidos. Philip conducía un automóvil y Samuel estaba sentado a su lado. Ambos estaban agotados y se quedaron dormidos. De repente se despertaron y vieron que estaban a punto de chocar contra el vehículo que tenían delante. Philip le dio un volantazo hacia la izquierda y se cruzaron a la vía contraria. Sucede que entonces chocaron de frente con un enorme camión. El automóvil sin duda quedó destrozado, pero Philip y Samuel salieron ilesos.
El conductor del camión tampoco resultó herido y el camión apenas sufrió una pequeña bolladura en el parachoques delantero. Una vez en casa, Philip y Samuel se abrazaron y cayeron de rodillas para dar gracias a Dios por la vida. Philip se sintió avergonzado. Había ido a Estados Unidos para compartir a Dios con los demás, pero se había centrado en sí mismo. Esa era la raíz de su conflicto con Samuel, pero ahora el conflicto parecía insignificante y sin importancia. Pensó, debimos haber orado juntos todo este tiempo para que Dios nos hubiera bendecido como misioneros. Samuel sugirió que contaran lo del accidente a los propietarios coreanos de la casa que habían alquilado, un matrimonio no cristiano. Poco después, Philip y Samuel le estaban contando a la pareja sobre su conflicto personal de 2 meses y sobre el accidente. Se lo contaron todo, de principio a fin. No fue un discurso bíblico sobre la salvación, sino su testimonio de cómo Dios había estado con ellos en Estados Unidos. Era la primera vez que Philip contaba lo que Dios significaba para él. Temía que la pareja reaccionara negativamente, pero ellos simplemente expresaron su preocupación por su salud y la de Samuel. El viaje misionero a Estados Unidos marcó un antes y un después para Philip. Cuando regresó a Corea del Sur, le pidieron que escribiera un testimonio sobre su experiencia. Escribió una lista de sus logros, incluida la resolución del conflicto con Samuel, pero cuando leyó la lista, sintió vergüenza al verla, llena de yo hice esto, yo hice aquello. Ni una sola vez se mencionaba a Jesús. Entonces escribió un segundo borrador, que no le gustó más que el primero. Se dio cuenta de que no había logrado nada. Su testimonio era que Dios lo había usado para lograr algo. Redujo su testimonio a una frase: Dios me usó a mí, una persona débil y orgullosa, pero me usó. Oremos por los jóvenes surcoreanos que sirven como misioneros en todo el mundo, hermanos. Oremos por la Academia Hankook Sanyuk de Corea del Sur, cuyos alumnos estudiarán en un centro de formación misionera que se inaugurará con la ayuda de su ofrenda del 13º sábado el próximo 29 de junio. Y bien, con esto terminamos este misionero. No olvides suscribirte y dale like. Apoya a este ministerio. Que el Señor te bendiga.